Conquistadoras, estoy muy contenta, muy feliz de poderte invitar a que seas parte del evento, uno de los eventos más importantes que tenemos en el año y el más importante como mujeres, nuestro evento de Conquistadoras 2023, Soy Valiosa. ¿Sabes? En mi corazón está lleno de expectativa por lo que vamos a recibir. Hay una fresca, nueva, poderosa unción que el Señor va a estarnos dando. Este es nuestro congreso número 25 que nosotros tenemos desde que empezaron a estarse dando estos congresos en donde tú has sido parte. A lo mejor tú lo estás viendo en esta ocasión y nunca has sido parte. Te invito a que tú estés motivando a todas las mujeres que tú puedas, de tu casa, de tu iglesia, de tu ciudad. Esto va a ser impactante. La palabra que a continuación vas a ver es una palabra que estoy definiendo, estoy centralizando muy fuerte hacia nuestra estrategia de oración de 21 días a favor de Conquistadoras 2023. Y quiero que sepas que habla acerca de la preparación de las bodas del Cordero. Y como iglesia y como mujeres hay algo que el Espíritu Santo hace para prepararnos, para que nosotros, hermoseándonos, entendiendo lo valioso que somos para el Señor, estemos listas para ser parte de este magno evento que el Señor tiene preparado. Así que ¿por qué no vas y te sirves un cafecito, una bebida, un té, y estás tú disfrutando y compartiendo esta palabra que Dios tiene de una manera muy especial para tu corazón? Los espero acá a finales de octubre, del 25 al 28 de octubre. Va a ser algo glorioso, una unción tremenda se está desatando ya desde ahorita, con milagros impactantes y respuestas que hace muchos años tú estabas haciéndote en tu corazón. Saldrás diferente, mujer, en el nombre de Jesús. Acá los esperamos. Hoy es un día muy especial. El título de la palabra lo dice, y dice: prepárate para la mejor boda. Y tú estarás pensando, bueno, ¿cuál boda? Las bodas del Cordero. Prepárate para la mejor boda. Es un magno evento en el que tú y yo como iglesia somos los protagonistas de esta historia. Una historia de amor que tiene un clímax final cuando Jesús, habiéndose desposado con la iglesia, la va a tomar para hacerla suya por la eternidad. Y para eso, aquí en la tierra, empieza un proceso de preparación. Y en medio de ese proceso de preparación, Él, como novio, amando con un amor único, especial, inconmovible y lleno de todo lo mejor, viene a nosotros para prepararnos, y en medio de esa preparación ninguno quede fuera, porque Él nos amó para que ninguno quede fuera. El que se siente indigno, el que se siente pequeño, se siente rechazado, el que siente que no vale nada, tienes que sacudirte eso, porque quiero decirte que la palabra de Dios nos enseña en 1 de Pedro 1, 18 y 19. Fíjate bien. Como bien saben, ustedes fueron rescatados. Prepárate para la mejor boda. Como ustedes saben, fueron rescatados de su vida absurda
que heredaron de sus antepasados. Y el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o como la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Primera de Pedro 1, 18 y 19, nueva versión internacional. Esta escritura es preciosa. Me gusta mucho usarla en mis prédicas, porque tú y yo tenemos que recordar qué somos para el Señor, cuánto valemos para el Señor, cuál es nuestro valor delante de Él. Y aquí dice que el valor que tú y yo tenemos para su corazón es el valor más grande. Nada hay que valga más que la preciosa sangre de Jesús. Nada absolutamente hay que valga más que la preciosa sangre de Jesús. Y la preciosa sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario para decirte: yo tengo el poder de lavarte, de perdonarte, de trasladarte de muerte a vida, de derrota a victoria, de enfermedad a sanidad. Yo tengo el poder para llevarte de mi mano, haciéndote consciente del valor que tú tienes, que va a ser la fe para ir escalando niveles de victoria en muchas áreas de tu vida. En medio de este tiempo de preparación, quiero decirles que esta palabra está enfocada a la iglesia, a las familias de la iglesia, pero estamos a punto de dar inicio de Conquistadoras 2023. ¿Cuántas conquistadoras hay aquí? Y nuestro congreso, nuestra conferencia se llama Soy Valiosa. Y lo que ahorita acabamos de compartir es que cada uno de nosotros como iglesia somos valiosos. Entonces vamos a enfocar la palabra que vamos a aprender hoy acerca de que el valor que nosotros tenemos como mujeres, como hombres, como jóvenes, como niños, es el valor de la misma sangre de Jesús. Y uno de los propósitos más fuertes de esta palabra es que los hombres de los hogares puedan estar motivando a sus mujeres a que asistan a este Congreso de Conquistadoras 2023. Soy valiosa, porque una mujer transformada por el Espíritu Santo es una mujer que se convierte en un instrumento poderoso para transformar, para levantar, para traer a su hogar a victorias extraordinarias en todas las áreas que esté viviendo. Entonces, varón, te conviene. Va a salir una mujer diferente de tu casa, y cuando regrese del congreso va a ser otra, porque la palabra que se va a compartir es realmente traer esa identidad en la mujer, en donde sí se la crea el valor que tiene, que es la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y vemos nosotros aquí en la escritura clave que vamos a estar compartiendo. De esta escritura clave van a emanar muchas otras enseñanzas que vamos a estar compartiendo. Y está en Apocalipsis 19, del 6 al 8. Fíjate cómo dice: y oí una voz como la multitud, el estruendo de un gran caudal de agua, como el retumbar de potentes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el lino fino significa las acciones justas de los santos. Dice: a ella se le ha concedido. Cuando algo se le concede a alguien, es que ha estado clamando, y ese clamor es la oración.
Entonces esta prédica, esta palabra es parte de la estrategia de oración de 21 días de ayuno y oración a favor de Conquistadoras 2023, Soy Valiosa. Pero no solamente eso, sino a las familias de las mujeres que van a estar aquí, que van a ser impactadas con cambios impresionantes como respuestas a un clamor de hace muchísimo tiempo en su corazón, en las necesidades tan radicales y tan tremendas que tienen y que están viviendo, porque Dios es un Dios que cumple promesas. Entonces aquí vemos nosotros que inicia esta palabra hablando. Esta palabra inicia hablando: oí como la voz de la multitud, como el estruendo de un gran caudal de agua, como el retumbar de potentes truenos. Escucha bien, aquí Juan está hablando una visión que él tuvo de algo que él vio en el espíritu, y dice: yo estoy viendo un estruendo que es, pero es un estruendo, pero es como una voz, pero dice: se parece al estruendo de aguas, el retumbar de truenos. Me impacta mucho como en Apocalipsis 1:15 dice que la voz de Dios es como el estruendo de muchas aguas. Me impacta mucho como Juan 7:37 dice: el que cree en mí, dice Jesús, venga, y de su interior, el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua de vida. También me impacta mucho cómo la palabra habla en Hechos capítulo 2 acerca de que estaban unánimes en oración los discípulos, y de repente vino un estruendo. La palabra estruendo, fíjense eso, cómo se repite y se repite y se repite, y eso me habla de el deseo de Dios de que nadie se quede sin escuchar su voz. Esa voz que habla de la maravilla de lo que Él va a hacer en estos tiempos que vienen. Dice que estaban unánimes orando, Hechos 2, y de repente estaban esos discípulos orando, y vino como un estruendo, pero ahí fue como un viento recio. Y dice que vinieron como lenguas repartidas en sus cabezas, y dice que fueron llenos, había como un temblor ahí, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y muchos, cuando los oían, cuando Él te llena del Espíritu Santo, muchos empezaban a hablar en lenguas. Y otros se veían como borrachitos y decían: unos estaban asombrados, otros perplejos, otros estaban confundidos, otros atemorizados. ¿Qué les pasa a estos locos? Y dice: están llenos de vino, están borrachos, ¿qué les pasó? ¿Qué les dieron? Dice Pedro, les dice: no, están llenos del Espíritu Santo. El Señor promete que Él, mientras estamos aprendiendo a beber del Espíritu Santo y aprendiendo a escuchar ese estruendo de aguas y a ser llenados del impacto de ese estruendo de viento recio, que es la inspiración de su palabra, sí, Él promete que Él estará hablándonos palabras claves que van a venir a impactar nuestras vidas con sabiduría, con inteligencia, con cordura, con estrategias. Van a estar impactando nuestras vidas con algo que ni siquiera nos imaginábamos en su luz, para salir de algo que estamos atorados, algo que no habíamos podido pasar, algo que nos tenía confundidos, que nos tenía derrotados, que nos tenía en ansiedad, que nos tenía en turbación, que nos tenía enfermos, que nos tenía en derrota, que nos tenía atorados ahí sin podernos mover, en confusión. Pero dice el Señor que su palabra, cuando Él la envía, nadie está igual. Dice el Salmo 107:20: yo envío mi palabra, dice, y te doy sanidad y te libro de la ruina. Entonces la palabra nunca deja nada igual. Y lo
impresionantemente poderoso es que cuando aprendemos a entrar en su presencia creyendo que valemos la sangre del Cordero de Dios, ahí en medio de su presencia, a solas con Él, Él promete que todos los días ese estruendo vendrá a ti y luego se convertirá en un susurro para hablar a tu corazón, a tu oído, abrazándote con su amor y diciéndote: hijo, hija, no estás sola, no estás solo, yo estoy contigo y yo voy a hacer lo mejor que ni siquiera tú te imaginas. El Espíritu Santo te dice: hijo, hija, no estás solo, sola. Yo estoy contigo y te estaré impactando para que tú sepas qué hacer en esos tiempos tan complicados que estás viviendo y tengas la victoria más impresionante que ni siquiera te imaginabas, porque yo soy poder de Dios y sabiduría de Dios en medio de tu corazón. Así te dice el Señor, y Él está tocándote en esta hora y tienes que ser sensible a lo que Él quiere hacer a través de esa voz, a través de esa presencia, a través de que Él te impacte. Y lo primero que Él hace, a la medida que tú te cedes más y más y más a Él, es que Él empieza a reinar en medio de tu corazón. Me impacta mucho cómo hay escrituras en Apocalipsis donde dice que se quitaron sus coronas. Sí, los siervos se quitaron sus coronas y las pusieron a sus pies. Las coronas es mi yo. Yo mando, primero yo, segundo yo, luego yo y al último yo. ¿Y qué? ¿Cuándo hemos oído eso, verdad? Pero lo primero que Dios hace cuando Él viene a mi presencia es decir: Señor, primero tú, segundo tú, ahora quiero oírte a ti. ¿Por dónde va tu caminar? ¿Hacia dónde me diriges? ¿Cómo es la decisión que tú quieres que yo tome en mi vida? ¿Cómo quieres que yo me conduzca? ¿Hacia dónde va el éxito que tú has planeado para mí? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Aquí estoy, cedido, humilde, abierto a esa voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces el Espíritu Santo quiere esa actitud. Por eso en Apocalipsis 19 donde leímos que dice que había una multitud de aguas como la voz de truenos, como la voz del Señor, y dice que decían: aleluya, porque nuestro Dios todopoderoso reina. Y dice la palabra en el Salmo 103, verso 19, dice muy claramente, Salmo 103, 19, dice que debemos alegrarnos porque nuestro Dios todopoderoso reina sobre todo reino. Entonces eso es lo impresionante e importante que nosotros debemos abrazar en nuestro corazón. Que su reino va a reinar sobre todo reino. ¿Cuáles reinos? Pues muchas veces tú dices: pues por eso estamos como estamos. Fíjate que el gobierno, fíjate que, bueno, le echas la culpa a medio mundo porque tu condición actual es así. Pero el Señor dice: no. Tú no vas a cambiar porque los reinos de esta tierra, los reyes de esta tierra, la gente que esté en eminencia cambie. Y cambie la constitución y cambie, etcétera, etcétera. No, tú vas a cambiar cuando tú sepas que tu Dios todopoderoso reina sobre ellos. Y necesitas orar por tus gobernantes, necesitamos orar por la gente que está en eminencia, para que el estruendo de la sabiduría de Dios les impacte y ellos cambien y digan: no, discúlpenme, no voy a hacer ese tipo de corrupción, no voy a hacer ese tipo de cambios, no, pero los ibas a hacer, sí, pero pues he pensado que no. ¿Por qué? Porque de repente el Espíritu Santo viene, son los de repentes de Dios, viene por la oración conjunta de gente que le creemos. Creemos el Salmo 103, 19, apúntale ahí, Salmo 103, 19, que su reino reina sobre todos.
Su reino reina sobre todos. Por eso es importante que nosotros entonces nos dejemos capacitar por Él, nos dejemos preparar como la novia del Cordero, para que nosotros nos caiga la moneda celestial de que su reino domina sobre todos los reinos, y que nosotros no seremos abusados, no seremos golpeados, no seremos aplastados, no seremos robados de lo que Dios, de lo que el Espíritu Santo nos ha entregado. Entonces, esto es súper importante que nosotros lo abracemos, porque Él quiere hacer preparativos. Porque lo que leímos ahorita dice: nuestro Dios Todopoderoso reina y a su iglesia, a su novia la ha preparado. Y luego dice: la ha vestido de lino fino, ¿verdad? Pero dice: la ha preparado. Di conmigo: preparado. La ha preparado. Y dice aquí, hay muchas escrituras que habla de ese tipo de preparación. Es el proceso, es el trato de Dios con nosotros, formándonos para hacer esa obra preciosa y perfecta, para hermosearnos. Dice la palabra de Dios algo muy interesante. Dice el Salmo 149:4. Dice, en medio de estos preparativos: porque el Señor se complace con su pueblo, a los humildes concede el honor de la victoria. El Señor se complace con su pueblo, a los humildes concede el honor de la victoria. Pero vamos a ver en la Reina Valera 60, dice: porque el Señor tiene contentamiento con su pueblo, y dice: hermoseará a los humildes con la salvación. Y es que salvación aquí en el original es liberación, provisión, es defensa, es ayuda, es todo lo que tú necesitas para vivir una vida no solamente en libertad y en victoria, pero saludable y en prosperidad. Entonces dice: Él tiene contentamiento, Él tiene delicia, Él se complace con su novia, y dice: la va a hermosear con el honor de la victoria. ¿Cómo? Cuando Él trata con nosotros. Me gusta mucho Eclesiastés 8:1, y es una palabra favorita que yo quiero compartirte, y dice: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Quiere decir, Él hermosea el semblante de ese varón hosco, huraño, que lo ves y le dices: oye, ¿estás enojado? Y te dice: no, mi amor, no estoy enojada. Pues tienes cara de enojado, pues cámbiala, dile a tu cara que no estás enojado, porque pues pareces enojado. Y viceversa, mujer que ya se le rasga demasiado aquí las signos de expresión, bastante, ¿verdad? Pero no así natural, porque hay que también aprender a envejecer con gracia, ¿verdad? Si no, se le como surcos, ¿verdad? ¿Y por qué esos surcos ahí? ¿Sabes por qué? Porque estás enojada. No, estás contenta, eres una mujer, eres un hombre feliz. Pero ¿qué pasa? Son costumbres que tenemos que nos marcan. Y Dios quiere decirte que hoy el Señor te estará tocando, porque dice que cuando Él se desposa con su novia, la iglesia, dice que el preparativo que hace es que la hace una esposa, una novia primero, y luego se casa con ella, sin mancha y sin arruga. Por eso Sara Esther, cuando salió del hospital, que salió del lugar donde ella estaba en terapia intensiva, en coma, lo primero que dijo fue: no manches. Entonces a uno de mis nietos en su escuela le dijeron, cuando dijo no manches, y dijo: aquí no se dice esta expresión, porque aquí hablamos correctamente. Discúlpeme, pero mi tía despertó del coma y lo primero que dijo fue no manches, así que yo voy a decir no manches. Bueno, eso es para que se rían tantito, pero yo no tengo el don tan fuerte como mi hijo Josué, ¿verdad? Para que se rían. Él predica de una manera muy amena, muy que
que todos nos reímos, pero al mismo tiempo vamos entendiendo la sabiduría, que son dones que Dios da. Pero bueno, quise un poquito aparecer así, ¿verdad? Con algo para ver si se reían tantito. Pero quiero decirles algo importante, que la risa es medicina. Por eso dice que el corazón triste y agobiado está enfermo. Pero la risa es medicina, dicen Proverbios. Entonces tenemos que aprender que fuerza y honor, como la mujer virtuosa de Proverbios 31, fuerza y honor son nuestra vestidura, y nos reímos de lo porvenir. ¿Qué va a pasar? Y ve cómo está, y ve las noticias y la guerra y todo lo que está pasando, y todo se va a encarecer, y va a venir una corrupción más fuerte, degeneración en la juventud, en los niños. ¿Qué nos espera? Nos espera lo mejor, porque Dios nos está preparando para ese tiempo delicado, difícil, de corrupción, y que ahí en medio de ese lugar veremos el milagro de la integridad de Dios en medio de nuestras familias. Así es, pero necesitas creerlo, necesitas declararlo. Por eso el estruendo de la voz de Dios, ya sea de esa agua viva que nos limpia, que nos refresca, que nos rejuvenece como el águila, que nos habla, debe de estar todos los días lista para que tú y yo podamos escucharla y podemos meternos al río de su amor, para hacer esos manantiales cuidados por Él. Por eso el Señor nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque es un manantial. ¿Por qué? Porque oímos la voz del estruendo, que somos la novia del Cordero, la atesoramos y abrimos las compuertas para que toda mi familia se llene de esa bendición. Y el que esté enfermo en la casa sea sano. El que está de mal humor se alegre. El que está angustiado y todo deprimido y con temor y en violencia, el Señor lo transforme. Hogares transformados. Dios quiere entregar a personas que le creen a Él, que Él es el estruendo de aguas para traer transformación a través de la novia del Cordero, a la cual Él hermosea con su salvación. Dios es bueno. Dios es bueno, familia. Y quiero decirles, yo quiero hablar ahorita de la preparación, porque tú y yo estamos siendo llamados a una preparación para ser la esposa de la novia. Ahorita somos la novia del Cordero. Y Él quiere que tú y yo recordemos: la sangre te limpió de tu pecado. La sangre te sana de tus enfermedades. La sangre del Cordero tiene poder para levantarte en medio de la angustia. La sangre del Cordero trae esa protección a tu vida. La sangre del Cordero trae liberación. La sangre del Cordero trae esa ayuda y esa gracia para que tú camines en libertad y tengas victorias en lo que estás emprendiendo. Gloria a Dios. Pero en medio de esa preparación, Dios quiere que tú y yo entendemos que en medio de los preparativos, sí, Él va a empezar a cambiar tu rostro. Algunos se les van a quitar desde ahorita manchas, y también, porque dice: ¿quién como el sabio? Aquí está el estruendo, aquí está el viento del Espíritu Santo, aquí está el estruendo del agua de Dios, aquí está Cristo en medio de nosotros. Y Él inmediatamente empieza a quitar algunos rasgos, ¿sí? Para envejecer con gracia a los que ya tenemos más edad, ¿verdad? Sí. Pero también para quitar manchas. Algunos no se las va a quitar hoy. Escucha, se las va a quitar en la medida en que tú te cedas a la preparación que el Señor hace para hacerte esa esposa con la cual Él se va a desposar. Dice que una esposa que se vista con lino fino, limpio y resplandeciente. El lino es una tela que se hace con plantas de lino, ¿verdad?
pero entra a un proceso para que se haga fino. Las telas de lino fino son telas con un procesamiento muy fuerte, donde le quita todo lo que sea necesario para que no esté rasposa, para que esté suavecita, y son las telas que se utilizan para hacer los ropajes más preciosos. Incluso cuando David entró con el arca del pacto a Jerusalén, porque los filisteos lo habían robado, y dice que entró con el arca y estaba regresando la presencia de Dios, porque el arca tipificaba en ese tiempo la presencia de Dios. La estaba trayendo a su casa, había un gozo en él muy grande, y dice que se quitó sus vestiduras reales porque era el rey de Israel, y dice que se quedó con la ropa de lino, porque él empezó a danzar con las criadas, con la gente de todo tipo de condición económica, no importaba quién fuera ni nada. Pero entonces Mical, su esposa, se burló de él y le dijo: qué bajo has caído, mira cómo te arrastras y estás bailando. Pues más vil me haré de ser para bailar y danzar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien merece toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. ¡Wow! Y Mical se quedó estéril, porque cuando nosotros no apreciamos la presencia de Dios, hay mucha esterilidad emocional, física, en las áreas, en los proyectos. Necesitamos ser gente que es humilde, que es adoradora, que aprecia la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios se hace manifiesta. Entonces, los preparativos son tan importantes. En medio de estos preparativos, yo quiero traerte a que tú recuerdes a Esther. Vamos a estar hablando mucho. Fíjense que si ustedes adquieren en la librería el libro que escribí, que se llama Vístete de poder y conquista, vas a encontrar más de 40 mujeres, de las cuales se toman ejemplos para vestirnos de poder y conquistar. Y dice tú: ¿y los hombres dónde quedan? No, también menciono a los hombres, pero acuérdense que por quien va a venir es un tipo de una mujer, que es la iglesia. Entonces lo que yo quiero hablar aquí es Esther como un tipo de la iglesia. Si tú empiezas a leer el libro de Esther, empieza hablando del rey Asuero, que era el rey de Persia, quien tenía una esposa muy bella, bellísima, pero muy soberbia, prepotente, deshonraba a su esposo, era grosera y decía: no voy, ¿y qué? Tú hiciste un banquete, no voy, ¿y qué? Y todos se daban cuenta lo grosera, lo prepotente que era. Y Vasti significa hermosa. Fue desechada, aconsejada por los principales consejeros del reino. Asuero desechó a Vasti y se levantó un edicto para que mujeres de todas las provincias trajeran a las mejores mujeres, las más preciosas, hablando por dentro y por fuera, que las trajeran al palacio del rey a un tiempo de atavíos. Di conmigo la palabra atavíos. Te voy a decir por qué quiero que digas esta palabra y la volvemos a decir todos: atavíos. No, hombre, no desayunaron, ¿verdad? Atavíos. Eso. Fíjense que el Señor quiere que nos pongamos los atavíos del corazón. Ahorita voy a hablar de ellos, y de esto voy a hablar mucho en mujeres. Pero fíjense, habló a muchas mujeres, y en medio de las mujeres escuchó a alguien llamado Mardoqueo, y él tenía una sobrina que había quedado huérfana, que se llamaba Esther. Pero ¿qué dice la palabra? Todo tiene una analogía con Jesucristo, porque Mardoqueo es un simbolismo para hablar del Espíritu Santo. Porque Romanos capítulo 8, verso número 15, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios algo importante y precioso. Dice que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos adoptó para ser sus hijos.
el Espíritu Santo. Dice, porque Jesús decía, yo no los voy a dejar huérfanos, les decía, porque sus discípulos estaban muy acongojados. Vamos a quedar sin ti, te vas a ir, ¿cómo está la cosa? No, yo voy a venir, nos voy a dejar huérfanos. El Espíritu Santo vendrá. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros y Él está aquí en medio de nosotros. Él está aquí, Él nos adoptó como hijos suyos. Y Mardoqueo es un simbolismo que habla del Espíritu Santo. Mardoqueo le dijo, hey Esther, prepárate porque te voy a llevar de aquí de la cautividad. Habían sido deportados a la cautividad, te voy a traer y voy a llevarte a Persia porque Asuero está haciendo un edicto para nombrar a la nueva reina. Entonces, número 1, fíjense los preparativos que hace el Señor con la iglesia. Nos trae de la cautividad. ¿De dónde fuimos traídos? Del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Te tengo noticias y son muy buenas. Somos extraterrestres. Somos extraterrestres porque ahora pertenecemos a Jesús. No somos de este mundo. Entonces ella, Esther, fue traída de la cautividad. Hay estudios muy fuertes que se estarán dando. Yo voy a estar compartiendo sobre cómo somos traídos de la cautividad. Fue número 1, traída. Entonces, número 2, ella era huérfana al cuidado de Mardoqueo. Número 3, ella fue obediente y llena de gracia. Su tío Mardoqueo le dijo, no digas de dónde vienes, cuál es tu reino, no digas nada, sé obediente, calladita te ves más bonita, habla poco pero sustancioso. Entonces ella se ganó la gracia del eunuco, que era el que les iba a dar los vestidos. Eran miles y miles y miles. Fue el primer concurso, no de Miss Universo, el primer concurso de belleza del universo, pero del mundo mundial que existió. Y dice ahí que ella fue obediente. No le dijo, ¿y por qué? Yo tengo que hablar, yo también tengo mi carácter, yo también soy sabia, yo también. No, si Él me dice que no hables, por algo. Entonces, si tu padre te dice que no hables, es por algo. Los atavíos que el Señor nos pone están descritos en Primera de Pedro, capítulo 3. Y se los quiero leer. Y aquí vamos a cerrar. Primera de Pedro 3, 1 al 4, nueva traducción viviente. De la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, cuando alguno de ellos se niegue a obedecer a Dios, se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes, mujeres, les hablará sin palabra y ellos serán ganados para Dios al observar su vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se atavíen con la belleza extrema de peinados extravagantes, de joyas costosas, de ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Entonces, en las muchas palabras, dice la Biblia, no falta el pecado. Necesitamos aprender el poder del silencio. Aquí vemos nosotros cómo el Señor está definitivamente hablándonos de esos atavíos que Él pone. ¿Cuáles eran los atavíos de Esther? Eran 12 a todas las mujeres, incluyendo a Esther. 6 meses con óleos de mirra. La mirra es el ingrediente más importante, uno de los ingredientes más importantes del aceite de la unción. Quiere decir, fue enseñada a ver espiritualmente, el mundo espiritual, cómo se mueve Dios, cómo se mueve el Espíritu Santo, cómo se mueve la presencia de Dios. Y 6 meses con perfumes y afeites de mujeres. Sí, los perfumes muchas veces en la palabra hablan de cuando nosotros morimos a nuestra carne y resucitamos, que cuando nosotros nos entregamos
en sacrificio vivo delante del Señor. Dice la palabra que subimos como olor grato ante la presencia de Dios. Entonces Dios tiene algo maravilloso que hacer, porque esto que yo te estoy hablando es hablado no a la mujer simple, sino a la iglesia. Porque cuando Esther fue escogida y su esposo le dijo: dime lo que quieres, hasta la mitad del reino, dime, se enamoró tremendamente de Esther, Asuero. Pero hubo una amenaza, y ahí nos vamos a quedar en esa amenaza. Pero yo les voy a decir que cuando ella dijo: pues si yo voy a pedir ayuda al rey y él no me habla, ya era la reina ella, dice: puedo morir porque nadie se puede presentar. Dice: pues mira, Esther 4:14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Muchas veces ya tenemos todas las cosas preciosas, maravillosas, ya el rey extendió el cetro y le dijo: Esther, tú eres la reina, yo te recibo a ti, reina de mi vida. Pero vienen muchas adversidades, muchas aflicciones, porque Amán, uno de los enemigos peligrosos del pueblo de Dios, había hablado con el rey Asuero para que se hiciera un edicto para matar a todos los judíos. Y por eso su tío le decía: si tú no vas, liberación va a venir de otro lado. Pero tú, ¿cómo sabes, Esther, si para esta hora no te habló, no te llamó el Señor? Y ella dijo: sí, pero dice que a toda su corte, a todas sus doncellas las puso a ayunar, a orar, y hasta que ella sintió, wow. Y es lo que vuelvo a pedir al Señor en esta hora, que tú estés orando, porque llegue un momento, wow, que sientes la presencia, el favor de Dios, que Él está contigo, que te ha fortalecido, que vas hacia adelante, que Él ya te respondió, que todo está hecho para el Señor. Y entonces tú empiezas a caminar con el Señor, a creerle a Él que Él va contigo, ¿sí? Y a decirle con todo el corazón: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Dile al Señor con todo tu corazón: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Dile una vez más: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Dilo con todo el si corazón. te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 igual que Esther, escucha, igual que Esther, nosotros somos la iglesia del Cordero de Dios. Hay un estruendo de un viento recio, hay un estruendo de aguas, la voz del Señor hablando a tu corazón. Que en medio de estos preparativos, ahí donde estás, en medio de la aflicción, en medio del temor, en medio de la adversidad, en medio de la oposición, en medio de conflictos, dice: Señor, no sabes si para esta hora te eligió el Señor. Esther fue utilizada a través de ganar, a través de la gracia, el corazón de su esposo, para liberar de la cautividad a toda una nación. ¿Tú cómo sabes
esposa del Cordero de Dios, si para esta hora te eligió el Señor, para liberar a nuestro México, para liberar tu casa, para liberar a otras naciones. Ahorita Jerusalén está en guerra. Estamos orando por Jerusalén. Estamos levantando oración en medio de la brecha a decir: Señor, buscaste quien hiciera brecha, hiciera vallado, no encontraste ninguno, pero ahora me has encontrado a mí. Estoy listo, estoy lista, diciendo: si te tengo a ti, lo tengo todo.